¿Qué ha habido, banda? Otro video más aquí de su servidor. ¿Qué día el de ayer, no? Mucho material, muchos temas para tocar, muchas situaciones. Fue un domingo atípico, por lo menos a lo que se estaba viendo estas últimas semanas o en este torneo en general con el Monterrey. Ya después haremos un paréntesis también con Tigres. Pero ahorita lo importante o el partido que desencadenó distintas situaciones es el de Rayados de Monterrey contra el Club de Santos de la Laguna. Quiero hacer, quiero dividir el video en tres temas para que no se vea tampoco que no tengamos que estar brincando de un lado a otro. Tres temas puntuales: Funes Mori, Bucetich y el arbitraje y todo lo que cada uno conlleva. Voy a arrancar por el tema de Funes Mori. No es nuevo que hago yo un video hablando de Funes Mori. Como se sabe, yo soy de los principales críticos o, digamos, de este sector de la afición que es muy exigente con Funes Mori, o que por lo menos no lo mide como lo miden las demás personas por ser simplemente un goleador histórico en el club. Para mí eso es otra cosa, lo he dicho en otros videos. Yo voy a hablar por lo que ha hecho y dejado de hacer en este, que es el que nos importa. Funes Mori se le ha apapachado este torneo, incluso de mi parte. Me he cansado de hacer videos en donde digo que tiene buenas actuaciones. Me parece que su torneo ha sido bueno. Es el goleador del equipo. Creo que llegó a 9 goles. Ha tenido partidos muy buenos en los que incluso no ha anotado. Yo creo que Funes Mori, en términos generales, ha tenido un buen desempeño, por lo menos este torneo. No me pasa nada en aceptarlo, así como también ha tenido torneos en los que no ha sido lo mejor del equipo. Ayer se equivoca, otra vez se equivoca. Y digo otra vez porque el torneo pasado, por un penal mal cobrado por él, se pierde una eliminatoria, por más que todo mundo quiso buscar distintas aristas y distintas situaciones que también pasaron, pero siempre en base al penal que erra y que no puede concretar contra un portero que no estaba ni siquiera en el planeta Tierra. Y no pasa nada decirlo, así se equivocara Maxi, se equivocara Andrada, el mismo Bucetich, todo, se dice y no pasa nada, porque aquí al final lo que queremos es que el equipo funcione, y lo que queremos es que el equipo gane y que el equipo luche por un campeonato. No me importa que sea con Funes Mori, no me importa que sea con Balbayano, con quien sea. Funes Mori ayer se equivoca y de fea forma. Funes Mori tiene tres, o muchos, más bien muchos detalles, pero ayer lo ponía en un tweet. Y dos de las cosas por las que más me molestan las actitudes de Funes Mori es por fingir faltas y por reclamarle airadamente a los árbitros. Ya lo han dicho en distintas cadenas, incluso Funes Mori lo tienen tomado a la medida del arbitraje. Saben que es un tipo que se cae, saben que es un tipo que reclama, ya lo tienen identificado. Olvídate de que a otros los protejan, porque todos sabemos que así es, y nos consta y lo vemos semana a semana, pero bueno, ese es otro tema y es otro problema. Vamos a enfocarnos en nosotros. Funes Mori es un jugador que finge desde que llegó y que reclama desde que llegó. ¿Qué pasó ayer? Hizo dos de estas y se fue expulsado. Al principio estaba teniendo un gran partido Funes Mori, incluso hace un golazo, el primero del Monterrey es un golazo de Funes Mori, que, para ser honestos, cuando cae la velita hacia arriba y veo que le cae perfilado a su lado izquierdo, dije, la va a mandar a cualquier lado, y resulta que hace un golazo. Y eso es también otra cosa de las que nos tiene acostumbrados Funes Mori, a meter las difíciles, y las fáciles las falla. Pero bueno, insisto, ese es otro tema. Ayer hace el gol. Yo creí que la mandaba a cualquier lado y hace un golazo en el inicio del partido. Y sí, Santos reacciona muy rápido y nos empata. Yo, de todas maneras, aún y con el empate de Santos, yo veía que el partido era cómodo para Monterrey. No veía forma de que Santos nos pudiera complicar. En algún momento Monterrey se iba a acomodar, iban a empezar a caer los goles. Y así fue como se goleó a Tijuana el partido pasado. O más bien, el partido pasado de local. Eh, yo creo que es muy fácil de desconcentrarse Funes Mori, y me parece que eso se contagia muchas veces también, por lo menos lo he visto en Maxi Mesa. Apenas el árbitro empieza a influir o empieza a amonestar o a marcar cosas que por ahí sabemos que no son justas, y empiezan a tirar patadas, empiezan a gritar, empiezan a insultar y se ganan tarjetas. Ayer Maxi no se fue expulsado porque Bucetich lo saca de cambio a tiempo. Pero volviendo al tema de Funes Mori, después de que hace un golazo y empieza a jugar bien, porque estaba jugando bien el frente del ataque de Monterrey con él, pasa esta situación en la que finge un penal que al principio el árbitro marca como válido, y después le llaman al VAR para decirle que no es, porque evidentemente no era penal. Todos lo vimos, bueno, por lo menos yo no fui al estadio, yo lo vi por televisión.
Desde el momento que ves la primera repetición te das cuenta de que no es penal y que lo va a echar para atrás. No con eso, el árbitro llega y amonesta a Funes Mori. Yo todavía no he visto el parte oficial del árbitro. Mucha gente dice que es amarilla por dejarse caer, es lo que yo pensé. Y hay personas que dicen que fue por reclamar y que la segunda también fue por reclamar. Entonces, cualquiera de las dos está de la chingada, porque si te sacan la amarilla por fingir está mal, y si reclamaste te sacan la segunda y roja, es igual, la cagaste igual. Y si te sacan la amarilla por reclamar y te sacan la amarilla por seguir reclamando, eso es peor. Entonces, por donde le busquen, Funes Mori se equivoca. No lo defiendan, no defiendan lo indefendible. Me hacen pensar que no le van al Monterrey, sino que le van a Funes Mori. Yo no puedo creer que exista gente que tenga ese fanatismo hacia un jugador, como si se tratara de Haaland, como si se tratara de Messi, Ronaldo. Suazo, hombre. No es Suazo, lo he dicho en 1000 ocasiones. No es Suazo. Entonces, a mí me causa mucha molestia. Incluso me molesta más la gente que lo defiende que el mismo Funes Mori, pero es un cuento de nunca acabar. Siempre hay que buscar la manera de protegerlo. Siempre hay que buscar si se enojó, si se equivocó, pero bueno, vamos a echar la culpa a otro para desviar la atención. Como fue la liguilla pasada con Pachuca, que le echaron la culpa que a Andrada, que a Eric Aguirre por una roja, que después por eso nos golearon y que no sé qué. Todo se desencadena de una jugada y muchas jugadas, por más que sean expulsión o no sean expulsión, o penales fallados o anotados, cambian el rumbo de un partido. Me extraña que no lo vean de esa forma porque así es. Por lo menos la gente que ve fútbol desde hace mucho tiempo sabe que muchas jugadas puntuales cambian el rumbo de un partido. Después pueden pasar distintas situaciones multifactoriales también. Cambios tácticos, algún error arbitral precisamente, algún error de algún jugador, miles de cosas. Pero hay jugadas que cambian el rumbo de un partido. Me parece que la expulsión de Funes Mori fue una infantilada de él. Fue una ridiculez, fue una pendejada que se tiene que tomar como tal. Y yo no sé si el equipo va, o más bien el plantel o el club va a tomar cartas en el asunto. Lo que sí creo es que Funes Mori se equivoca 2 veces, lo expulsan y todavía ahorita sale a decir que él no insultó al árbitro, que él le dijo que siempre afectan al Monterrey. Entonces Funes Mori la cagó ayer y hoy la vuelve a cagar y le embarra todavía más. ¿Por qué? Porque a partir de esta declaración estoy completamente seguro, porque también soy de los que cree que hay cierta persecución hacia Monterrey. No lo aseguro tanto, ni me gusta caer en ese juego, pero sí lo he llegado a considerar, que no miden de la misma vara al Monterrey que a otros equipos. Y me parece que después de lo que declaró hoy Funes Mori, termina por cagarla más. Seguramente le van a dar como mínimo 2 partidos, que son los 2 de liga que quedan. Ya no sé si sea buena o mala idea o que sea buena suerte eso de que esté o no esté. En fin, me parece que al todavía declarar lo que declaró hoy Funes Mori se sigue equivocando y dice que le dijo al árbitro que siempre le pitan hacia el Monterrey. Si el árbitro se sintió ofendido, le saca la segunda amarilla y te vas a bañar. Y sí, el árbitro también, o sea, da mucho que desear al momento en el que si fue real esto, pues no tienes por qué expulsar si no te sientes ofendido, si no te sientes aladido, pero ese ya es otro tema que tocará al final del arbitraje. Insisto, Funes Mori estaba dando buen partido, se deja caer, lo amonestan, lo expulsan por volver a reclamar. Es una pendejada por donde la quieran ver. Si no la quieren ver, déjame decirte que estás bien pendejo, eres un pinche fanático de un jugador y me vale madre que me hayas reventado a mí, pero yo digo la verdad y lo que pasó ahí. Si tú no lo quieres ver, ese es tu problema. Funes Mori echa a perder un partido que después, para fortuna de Monterrey, nos hacen que a Santos lo expulsen un jugador y nos hacen volver al partido con un 10 contra 10. Eso desencadena el siguiente punto al que voy, el de Vucetich. Ya con el partido en 10 contra 10, pues era para mí, por lo menos para mí, era fácil, oye, el partido empatado, digamos, era cuestión de tiempo que Monterrey pudiera ganarle al Santos nuevamente en igualdad de condiciones, por lo menos en el marcador y en hombres en el campo. Expulsan bien al jugador de Santos, el árbitro ni siquiera duda, ni siquiera va al VAR, y además traía muy reciente la expulsión de Funes Mori. Y el partido se vuelve a emparejar y Monterrey vuelve a proponer, incluso con espacio. Yo dije, Monterrey los va a terminar. Los Monterrey te traía una defensa rápida con Eric Aguirre, Gallardo, Vegas y Guzmán. No está Moreno, no está Medina, que por ahí son un poco más lentos. Dije, Monterrey los apabulla ahorita al Santos. Había mucho material para hacerlo, todavía teníamos cambios en la banca. El equipo se iba a empezar a acomodar y yo creía que podíamos darle vuelta.
¿Cuál es lo que yo le recriminaría a Vucetich? La pasividad, siempre la pasividad. Esa pasividad que hace que muchas veces no ganes partidos. No tienes que ser intenso nivel Piojo Herrera para cagarlos, pero tampoco puede ser Vucetich tan frío para no tener un poco más de presencia en los partidos desde el banco y en el campo. Lo que pasa en el banco se transmite al campo. Y si tú eres pasivo, si tú eres pasalón, el futbolista en el campo va a ser igual. Y por eso yo veo que los jugadores no reclaman, no se gritan entre ellos, se aplauden en todo. Lo he dicho en muchos videos, no presionan al árbitro. Una cosa es presionar y otra cosa es reclamar e insultar. Entonces, como Monterrey no tiene jugadores de esa jerarquía o de esa, digamos, con ese oficio, como sí lo tienen en otros lados, cuando lo hacen mal, como Funes Mori, que insulta, que lo expulsan, que Maxi, que insulta, lo amonestan y sigue chingando y luego después tira patadas. No es así el pedo. Todos hemos jugado fútbol, en el llano sabemos cómo es esto. No es lo mismo ir a presionar. Tú has visto a Guido Pizarro cómo se le pega a los árbitros sin insultar, ¿eh? Va y se les pega al oído y les dice, oye, la de allá fue esta y no marcaste igual acá. Y no es tener el jugador en el oído del árbitro sin necesidad de que lo estés insultando, ni pateando, ni gritando. Eso juega también. Parece que no, pero eso juega también. Entonces Monterrey no lo ha terminado de entender porque no tiene los jugadores. O sea, tampoco es algo con lo que alguien lo vaya a empezar a tener de la nada. Eso lo tienes que traer ya desde muy abajo. Monterrey no tiene sus jugadores. Celso Ortiz es el capitán y veo que es el que medio más se acerca a los árbitros. Pero no es suficiente porque no es el jugador adecuado para estar ahí presionando. Insisto, esas cosas para muchos son insignificantes, pero cuando pasan partidos como te das cuenta que si no las trabajas o no las tienes, estás en desventaja ante un partido bravo que sea como una liguilla o una definición ya importante en el torneo. Vamos a ver cómo nos toca en la liguilla. Entonces esa pasividad de Vucetich a mí eso es lo que yo siempre le he criticado. Pareciera que no le importa nada, parecía que tiene el script del partido definido y que sabe lo que va a pasar. Y yo es lo que le puedo reclamar. Ahora, no le puedo reclamar que el equipo no funcione, no le puedo decir que el equipo es un obsoleto, es una mierda, porque el equipo lleva 2 derrotas consecutivas y sigue siendo líder y va a seguir siendo líder seguramente porque sigue estando en sus manos. Eso se logró por algo. O sea, Vucetich lo logró de alguna manera. El equipo tiene un colchón que hace que hoy en día estemos matándonos por haber perdido con América por errores puntuales de los jugadores y estemos perdiendo el partido contra Santos por errores de los jugadores y por error del árbitro. Entonces Monterrey tal vez no merecía perder ninguno de los dos, pero hay factores que han hecho que Monterrey pierda estos 2 partidos. Y yo creo que uno de ellos, o el que menos importa, o el que menos ha tenido que ver en el partido en influencia, es Vucetich. Vucetich pone a los jugadores y dice, es que dosifica. Medina tenía 4 amarillas y lo están cuidando. Moreno tenía una molestia. Ahora, tienes plantel para solventarlo, no lo hicieron mal. O bueno, por lo menos a mí Aguirre el partido por ahí, a la ofensiva más o menos y a la defensiva más o menos. O sea, tampoco fue que la rompió Aguirre. Incluso se le vio por ahí. Es que Aguirre es raro de evaluar, porque por ahí se avienta 2 jugadas muy buenas y después se avienta 5 malas y luego vuelve a aparecer. En fin. Pero para mí el planteamiento no era malo. O sea, del equipo que presenta Monterrey ayer es muy bueno. Después me dicen, es que sacó a Ponchito. Pero bueno, Ponchito también venía de 2 partidos de no hacer absolutamente nada. Entonces, el querer buscar siempre cubrir un error, echándole la culpa al entrenador, siempre se me ha hecho muy facilón, muy simplista, cuando aparte no tiene nada que ver. El equipo está hoy donde está gracias a que Vucetich logró acomodar a estos jugadores que también venían de vergüenzas anteriores con Aguirre. Entonces, que tenga algún tipo de culpa o alguna influencia, sí debe tener alguna. En toma de decisiones, en cambios, pero en tema táctico, pues yo veía que en Monterrey, si hubiera estado en igualdad de condiciones, o por lo menos si el árbitro hubiera marcado como debió haber marcado, Monterrey ya te sacaba el partido sin problema. Santos no trae nada. Todavía el del América te lo acepto, porque con América, yo lo dije en el video pasado, que a pesar de que hubieron errores puntuales de los jugadores de Monterrey, la postura no fue de atacar. La postura de Monterrey empezaba a atacar desde su campo, con Berterame. El gol cae con una recuperación de Berterame en su campo. Estábamos muy atrás, le dimos mucha pelota al América. El América con Layún, Fuentes y Cáceres. Ese equipo ese es de los mejores equipos de fútbol mexicano a la ofensiva, pero ese equipo no puede quedar campeón con esa defensa. Entonces, ojo ahí también en el análisis. Todavía el del América te la compro. Vucetich yo creo que sí replegó mucho a sus jugadores, creyendo que con eso podía sacar a lo mejor un empate negociado.
Pero en el de ayer, para mí no se equivoca nada Vucetich. Después los cambios, pues hace los cambios porque tiene que hacer. Entra Duván Vergara a pisar la pelotita, entra a Cortizo a pisar la pelotita. Y nada más, o sea, no hubo como, yo no puedo echarle tanto la culpa a Vucetich, insisto, no digo que sea, que esté exento a cualquier situación que haya determinado el partido este y el del América, sobre todo en las derrotas, porque también en las victorias ha tenido que ver y nadie sale a decirlo. Entonces, el tema de Vucetich por ahí me cansa un poquito con la gente que siempre busca como que el excusarse o el querer cubrir errores que pasan en el campo que no están en manos de Vucetich, echándole la culpa a él mismo. Él se encargará de corregir eso y esperemos que el vestidor empiece a recepcionar bien el mensaje. ¿Por qué? Porque en esta zona del torneo, en esta época, pues se nos puede voltear todo y adiós liderato y adiós récord de puntos y adiós Vucetich y adiós Funes Mori y adiós todos. Entonces hay que empezar a cerrar filas y a empezar a encaminar otra vez esto. Esperemos que con un triunfo en Mazatlán y que también con Pumas lo puedan solventar para terminar como líderes y empezar a seguir siendo candidatos al título en la liguilla. Por último, el arbitraje. Sin duda alguna el arbitraje no es novedad, es un tema ya de mucho tiempo. El arbitraje mexicano está en crisis, pero no actualmente. Tiene ya un buen rato, yo creo que es de los peores del mundo, se sabe. No por nada acaba de ser nota hace un par de semanas o hace un par de días el rodillazo de Fernando, no me acuerdo cómo se llama el árbitro que le dio el rodillazo al de León. Hoy en día los árbitros son muy comodinos con el tema del VAR. El VAR, y como dicen, está muy fría la frase, el árbitro te da y te quita, no podemos excusarlo, pero para mí el árbitro sí juega, güey. Sí juega, o sea, al final son dos equipos con un juez en medio, o sea, no juegan los dos equipos solos. Y el árbitro muchas veces dictamina cosas que no son y se equivocan y hay errores arbitrales que te cuestan partidos y te cuestan incluso títulos. Entonces, vamos a darle la importancia que realmente merece el arbitraje. Para mí sí es importante, para mí sí influye, para mí sí juega y sí afecta también. El partido de ayer, me parece que el arbitraje es muy malo, muy malo. La entrada a Cárdenas es asesina. La entrada a Cárdenas, y Cárdenas se la hace el jugador de Santos, es penal, roja y suspensión 10 partidos. Pero no se midió igual. Es una jugada temeraria, es una jugada que va con los tacos por delante, le roza la cabeza y aparte le rompe la nariz. Y ni siquiera fue falta, porque ni siquiera fue falta, fue balón a tierra, me parece, o otra cosa marcó. Es increíble que no se haya expulsado. Ahora es increíble que la pasividad que comentaba hace un rato de Vucetich hiciera que ningún jugador estuviera cerca del árbitro pidiendo que la fueran a revisar. Ahora, el VAR también tuvo 15 minutos en la recuperación de Cárdenas para revisar la jugada y dictaminar que te da tarjeta roja o que por lo menos vaya el gato a ver al VAR la jugada y la evalúe. Era una roja del tamaño de Torreón. Entonces, ya desde ahí te condiciona el partido. ¿Por qué? Porque eso es una roja que si hubiera sido tal vez para el otro lado, sí la sacas. Entonces, no miden igual. Y eso es lo que fastidia y lo que genera una cierta desconfianza en decir, puta, güey, me aventé un gran torneo y ahora no sé si lo voy a poder coronar porque no sé si el arbitraje vaya a influir. No te vayas tan lejos. El último título que tenemos que fue contra el América, el arbitraje influyó para bien de nosotros. Pero siempre queda la mancha de que en jugadas puntuales no se miden igual. Después el jugador de Rayados le hace un penal que no es, que va con la pierna abajo y que Preciado fabrica completamente y ese sí lo marcas. Entonces ahí es donde no te queda el buen sabor de boca porque sabes que este pedo está de alguna manera, digamos, se vuelve tendencioso hacia algún lado siempre. Qué casualidad que siempre es con los equipos de Orlegui. No es novedad tampoco ni es cosa menor. En Santos ya nos acuchillaron una vez que hubo un jalón a Pizarro en el área, que también era un partido que debimos de haber ganado hace un par de torneos. Y con Atlas también nos eliminaron de una liguilla por eso. Entonces, insisto, no podemos echar la culpa al arbitraje, vamos a darle la importancia que merece, pero de que juega, juega, y de que influye, influye, y de que afecta, afecta. Y ayer afectó al Monterrey, inclinó la cancha hacia favor de Monterrey. Lo de Funes Mori es indiscutible, es tarjeta roja, más bien es doble amonestación, tarjeta roja. Lo del otro chico de Santos con la plancha Gallardo es tarjeta roja, pero la de Mochi Cárdenas también es tarjeta roja. Y si vas a marcar el penal que le marcaste a Preciado, debiste haber marcado el penal que Maxi Mesa te hacía mención. Entonces, de que se inclinó la cancha, se inclinó, no se midió igual, y el arbitraje lo han dicho en todas las cadenas que afectó al Monterrey.
Entonces, si el arbitraje no hubiese afectado al Monterrey, tal vez el partido hubiera sido otro y Monterrey lo sacaba sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Monterrey tiene mejor equipo que Santos y porque Monterrey viene haciendo mejor las cosas que Santos. Además estaba de local, tiene mejores jugadores, tuvo muchas llegadas, tuvo un par de postes, Acevedo sacó varias. Entonces el equipo tal vez otra vez no merecía perder. Entonces, ahora, estos factores multifactoriales, valga la redundancia, o estas situaciones que pasan en un partido de fútbol, a mí, yo no soy de los que piensa que Monterrey ni tiene que prender focos de alarma o de alerta, ni tampoco sigue siendo el mayor o el candidato al título que decíamos hace 3 jornadas, donde sí había una diferencia abismal en cuanto a puntos. Yo creo que más de que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Y de qué? De que este equipo es totalmente mental, lo sabemos. Tenemos jugadores débiles mentales, todos. No rescato a ninguno. Ni a Andrada, ni a Moreno, ni a Medina, ni a Celso, ni a Romo. Romo de repente se te cae valiendo madre si es el que mueve el equipo ahorita. Ponchito menos, Funes Mori menos, Berterame menos. O sea, no hay jugadores de jerarquía, no hay jugadores que ante el momento bravo saquen la casta. No los tenemos, no los tenemos. Y estos jugadores ante la falta de resultados, ante las injusticias arbitrales, ante los errores individuales, empiezan a crear las desconfianzas hacia ellos mismos y empiezan los fantasmas. Ya en más de varias ocasiones ha pasado. No tenemos a los jugadores que tengan las agallas o la jerarquía de ante una situación sacar los huevos y mostrar lo que hay. Entonces, más que preocuparme, me ocupa ese tema. Que estas dos derrotas no influyan al seno del equipo, que vuelvan con la confianza y que vayan y le metan 3 al Mazatlán, porque le tienes que meter 3 al Mazatlán. Ahora, el Mazatlán está en último lugar, lo que tú quieras, pero le vino y le ganó a los Tigres jugando bien y yo vi el partido. Eso no hace que Monterrey hoy esté pensando en preocuparse por Mazatlán porque perdió 2 partidos. A Mazatlán tienes que ir a ganar, le tienes que ir a ganar bien. Y va a venir Pumas y le tienes que ganar a Pumas bien, por más que Mohamed los haya levantado. Entonces, eso es lo único que vamos a ver, es que los jugadores o están capacitados o no están capacitados. O tienen huevos o no tienen huevos. ¿Por qué? Porque ante situaciones adversas siempre se hacen chiquitos. Entonces vamos a ver la cara del Monterrey en el próximo partido o en los próximos 2 partidos, si cierra de superlíder, como lo dijo prácticamente todo el torneo, y si lo reconfirma en la liguilla. Eso es lo único que quiero ver. Esperemos que no se hayan caído y esperemos que el partido del próximo viernes sea un triunfo que le genere otra vez la confianza a estos jugadores y que no empiecen a desconfiar en ellos mismos, porque después no vamos a tener quien nos rescate. Ni Vucetich, ni los jugadores, ni nadie. Saludos, banda. Chido.